Bueno, pues continuando con nuestro programa, quisiera darle la bienvenida a Blanca del Valle. Blanca, no sé si te encuentras ya por aquí. Y desde luego también a don Alfredo Harp, que se está incorporando con nosotros para tener una charla. Muchísimas gracias, Blanca, por estar Hola, aquí con buenas nosotros. tardes, Lourdes. Muchísimas gracias, don Alfredo, bienvenidos. Bueno, pues los dejo en esta charla. Gracias, Lourdes. Pues es un honor para mí tener este diálogo con uno de los filántropos más importantes, no solo de nuestro país, sino del mundo, un hombre de familia, de trabajo y comprometido con México. Es un gran privilegio, de verdad, poder conversar con don Alfredo Harpelú, con Marisabel Grañén, quienes junto con otros miembros de su familia han emprendido este gran proyecto que impulsa a México y nos enorgullece y admira a todos. Gracias al CEMEFI, Jorge, Pilar, Lourdes, Marilú, por abrir este espacio para inspirar a otros a dar, y muchas gracias a don Alfredo y Marisabel otra vez, y a su familia por compartir su experiencia en el camino de la filantropía. Alfredo Harpelú nace en la Ciudad de México el 11 de marzo de 1940. Recuérdame. Se me borró. 44. 44. Empresario mexicano, hombre de familia, filántropo, aficionado a los deportes. Es contador público, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en la rama financiera y bursátil. Además, doctor honoris causa por la Universidad La Salle y por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Con el lema "La mejor inversión está en México", en 1971, con menos de 30 años, funda junto con Roberto Hernández Ramírez la Casa de Bolsa, Acciones y Valores de México. Fue además presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. En 1991 lideró junto con Roberto Hernández el grupo que adquirió el Banco Nacional de México, Banamex, con lo cual se creó el grupo financiero Banamex Axival, Banaxi. En Banamex fundó Fomento Social Banamex y Fomento Ecológico Banamex, que junto con Fomento Cultural Banamex hoy forman parte del compromiso social de este grupo financiero y, como todos sabemos, son grandes jugadores en el campo de la filantropía mexicana. En 2001 se vende Banaxi a Citigroup y en 2008 el control del grupo. Apasionado del béisbol, en 1994 cumplió uno de sus sueños, adquiriendo el equipo Diablos Rojos de México. Hoy es propietario además de los Guerreros de Oaxaca y accionista de los Padres de San Diego. Hace más de 15 años fundó en Oaxaca la Academia de Béisbol de Alto Rendimiento Alfredo Harpelú, que no solo recluta jóvenes talentosos que pueden convertirse en profesionales, sino que les permite seguir con sus estudios, enriqueciéndolos con el deporte y la cultura. En 2019, el año pasado, fue inaugurado el Salón de la Fama de Béisbol Mexicano en la ciudad de Monterrey y el Estadio Alfredo Harpelú en la Ciudad de México, ambos proyectos fundados por la familia Harpelú. Adicionalmente, grandes fundaciones que todos conocemos se han beneficiado de su consejo, trabajo incansable e impulso, como la Fundación UNAM, la Fundación Río Arronte y el proyecto de microcréditos Compartamos, entre otros. Alfredo Harp y su familia han llevado adelante una de las obras filantrópicas más amplias y reconocidas de México desde hace más de 20 años. Han impulsado un modelo de filantropía que emprende distintas acciones, destacando educación, cultura, salud, medio ambiente y proyectos productivos. Todo lo anterior con un impacto significativo y medible en la sociedad, orientadas por una visión de largo plazo. En estas acciones lo ha acompañado su familia, principalmente su hija Cici y su esposa María Isabel. Cici preside la Fundación Alfredo Harp desde su creación, además de participar activamente en los patronatos y consejos de Fundación Teletón, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto de Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Cardiología, y en 2009 fue galardonada con el Premio al Mérito Profesional Sector Sociedad Civil del ITAM por su gran contribución a este sector. Maricia Abel, quien nos acompaña hoy con don Alfredo a esta charla, estudió la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana e hizo un doctorado en la misma disciplina en la Universidad de Sevilla, España. Enfocó su campo de estudios en el grabado y los libros novohispanos del siglo XVI y cuenta con varias publicaciones sobre la historia del libro, la imprenta y el grabado en México durante la época virreinal.
Fue directora del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, instituciones creadas por Francisco Toledo. Es presidenta de la Fundación Alfredo Harpe Lú en Oaxaca, la cual promueve diversos proyectos ecológicos, deportivos, educativos y culturales, entre los que destacan el Museo de la Filatelía de Oaxaca, la Biblioteca Infantil BS, la Biblioteca Nestrosa, la Casa de la Ciudad y el Museo Textil de Oaxaca. Además, es presidenta de la Asociación Civil Apoyo del Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México. Ha participado en la organización de diversas exposiciones y seminarios sobre historia del arte, historia de México y las ciudades históricas en la actualidad. Es miembro del Consejo de Redacción de Acervos, Boletín de los Archivos y Bibliotecas de Oaxaca. También María Isabel promueve programas de lectura, así como el rescate de archivos y bibliotecas en México, y es directora de la Biblioteca Francisco de Burgoa de la UABJO, uno de los acervos antiguos más importantes de México e incluida en el Registro Memoria del Mundo por la UNESCO. Y es integrante del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultura de México. Pero bueno, escuchemos a don Alfredo y María Isabel directamente de todo lo que hacen en la parte filantrópica. Alfredo, tú eres un empresario muy exitoso que ha tenido una vida llena de juegos, unos ganados, otros perdidos, y podrías estar hoy disfrutando del fruto de tu trabajo ya retirado, pero no hay retiro a tiempo. ¿Por qué dedicar ahora tu vida a la filantropía? ¿Cómo disfrutas tus proyectos filantrópicos? ¿Y cuál sería tu consejo para los empresarios y empresarias exitosas de México en este sentido? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Gracias, Blanca. Sí quisiera empezar por decir que todos los días me levanto con ganas de hacer algo y lo he logrado porque siempre ando viviendo el presente, porque del pasado sí pueden haber muchos triunfos, pero ya pasaron y no sé cuánto tiempo voy a vivir para hablar del futuro. Entonces vivo claramente en el presente y ¿por qué dedico la mayor parte de mi tiempo a la filantropía? Porque estoy convencido de que es donde tenemos que poner, después de haber sido un empresario exitoso, ahora tengo que poner mi tiempo, mi dinero en proyectos que son los que más me llenan, que son, como digo yo, mis proyectos consentidos. Entonces, independientemente que voy a aceptar todas las preguntas que quieran y que nos dé tiempo en lo que tenemos, pero déjenme hablarles por lo pronto de lo que sería de lo más importante que tenemos, que es la educación. Y en educación, pues hay muchos proyectos, pero les quiero comentar, yo fui becado en primaria con los hermanos lasallistas, de primaria a preparatoria, y luego en la UNAM pagaba 200 pesos al año, que equivale a 20 centavos de ahora, por año. Entonces, pues lo que más se me ocurre es cómo voy a retribuir lo que a mí me dieron, pues con becas. Y resulta que hasta la fecha, en los últimos 25 años, hemos dado como familia cerca de, no me quiero equivocar, como entre 80,000 y 100,000 becas. ¿Por qué lo digo así? Porque en un momento dado, nosotros lo que queríamos es de que por primera vez la gente de una familia pudiera tener algún estudiante que pudiera llegar a tener una licenciatura. ¿Qué otro punto me interesa en la educación? La educación a distancia, que ahora lo estamos viendo en este momento de la pandemia. ¿Qué tal si no se hubiera avanzado en el caso nuestro, que lo trabajamos con muchas universidades y siento que ¿quién iba a decir que ahora esta tecnología la íbamos a utilizar tanto como este evento que estamos teniendo ahorita? Entonces, siento que la educación a distancia, ahora cuando veo a todos los chamacos desde preescolar hasta la universidad que pueden tener sus clases en línea, pues bueno, me da mucho gusto que se pueda llevar a cabo.
Y luego pues tengo dos obras majestuosas de educación, que son la Universidad La Salle Oaxaca y la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Pero en Oaxaca, pues empezamos desde preescolar a universidad y ya tenemos más de 3,500 alumnos en 19 licenciaturas. En la otra, la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, que prácticamente es igual que La Salle en México, pero con maestros que ahora van a Ciudad Nezahualcóyotl a dar sus clases desde bachillerato y universidad. Entonces, hay otros temas que ya, cultura, que se lo dejaré al rato que Marisabel les comente, pero sí tengo en especial un proyecto bien importante que es el de, cuando hablamos de preservación de la naturaleza, en nuestro caso llevamos más de 15 años reforestando básicamente Oaxaca, aunque hemos hecho también algunos proyectos en Chiapas, en Tabasco y en Morelos. Pero solo este año sembramos 5 millones de árboles, se dice muy fácil, pero la logística para lograr primero producir 5 millones de árboles y luego que se lleguen a sembrar y que lo podamos observar que ya están sembrados, pues te convierte en algunas zonas que si tenemos las fotos aéreas de hace 15 años y las de ahora, ya se vuelven verdes como en gran parte de la Mixteca oaxaqueña. Entonces, pues son de algunos de los temas que yo quería compartir. Lo demás tiene que ver con deporte y lo dejo para otras preguntas que nos puedan hacer. Entonces, tú eres uno de los pioneros en educación a distancia, porque ¿hace cuántos años fondeaste el proyecto de educación a distancia? Pues fue hace más de 20 años, empezando en la UNAM, en el Politécnico Nacional y en varias universidades privadas que yo les di un donativo libre para que hicieran lo que quisieran en este concepto. No les dije, tienen que hacer esto para el año que entra. Se quedó libre. Y bueno, pues ya vimos que algunos lo aprovecharon más que otros superaron ampliamente ese donativo. Y pues a mí me da mucho gusto ver cómo ahora se vuelve una realidad y aparte, y además lo siento también obligado para el futuro. Todavía vamos a tener que tener mucho más que usar la tecnología. Hay demasiados artículos y libros escritos sobre eso. Pues nosotros tenemos que seguirle porque el avance de esto, antes decíamos, no, pues quién sabe qué será dentro de 10 o 15 años. No, ahora decimos qué habrá el año que entra. Y así por eso estamos muy contentos de haber, no iniciado, porque hubo muchas gentes que trabajamos al mismo tiempo, pero sí fuimos una parte muy importante. Un pionero y como decían ahorita en el panel, pues arriesgándose, ¿no? Algo que era un desconocido y pues es parte del éxito y lo que hay que hacer en la filantropía a veces arriesgarse a lo incierto. Ustedes han donado casi más de 3,000 millones de dólares, de 3,000 millones de pesos a la educación, que es el 39% de lo que han aportado. Y el segundo tema más importante ha sido la cultura. María Isabel, ¿nos puedes contar algo sobre sus proyectos de cultura y por qué es tan importante salvar el patrimonio histórico del país? Pues primero que nada quiero saludarlos a todos y además, bueno, decirles que para mí es un privilegio vivir con Alfredo Harp Elú, que es enamorado de este país y que él desde siempre ha dicho que la mejor inversión está en México y no solamente la inversión financiera, sino que él ha decidido invertir en este país y creo que los frutos los estamos disfrutando en vida. Entonces, pues es para mí pues un gusto haber podido
caer como anillo al dedo en la ciudad de Oaxaca, donde hay tantas necesidades y tanto por hacer, y que además, bueno, a veces uno trabaja y durante toda su vida nunca ve los frutos, ¿no? Como en el caso de la reforestación de los cedros en Líbano, que le dicen a Alfredo, bueno, ¿para qué estás sembrando cedros y nunca los vas a ver, ¿no? Pero yo creo que es importante que alguien se preocupe por sembrar estos árboles para que más adelante pues todos podamos disfrutar de la sombra y del verde de los árboles y bueno, finalmente saber que estamos construyendo otro mundo, otro país y bueno, creo que en el caso de la cultura, pues es importante invertir también en el patrimonio, ¿no? Nosotros hemos trabajado, bueno, sin duda, pues, en mi sangre corren los libros, las letras, los documentos, la historia, y bueno, el destino me trajo a Oaxaca y fue así como, pues también a través del maestro Toledo, pues haber podido conocer cómo servir a la sociedad a través del arte y la cultura, pues esto también ha influenciado mucho en los proyectos que actualmente trabajamos con la Fundación. En realidad, parece que el patrimonio es algo que cuesta, pero nos cuesta más no tenerlo, ¿no? México es un país que, bueno, debemos de estar orgullosísimos de la cantidad de patrimonio que tenemos, no solamente patrimonio arquitectónico, patrimonio artístico, la memoria, ¿no? La memoria escrita, los documentos, los libros, la música, las lenguas originarias, los textiles y bueno, también patrimonio natural, que es algo inmenso, ¿no? Tenemos un país sumamente rico, ¿no? Y cuando a mí me dicen, no, hombre, es que Oaxaca es un lugar muy pobre, y le digo, y también al mismo tiempo es una de las entidades más ricas que hay en este país, ¿no? Entonces, hay ahorros que son malentendidos, ¿no? O sea, no puede ser que hasta hace unos meses nos pidieron un donativo al Museo de Arte Moderno porque no tenían detectores de humo, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar lo que sucedió en Brasil, en el museo en Río de Janeiro, con este incendio terrible, bueno, ¿cuántos no hubiéramos dado un donativo para haber prevenido esa catástrofe de la pérdida de patrimonio universal, ¿no? De patrimonio de la humanidad que perdimos, ¿no? Bueno, pues día a día así siento que pues en México nos sucede lo mismo, ¿no? O sea, tenemos un patrimonio inmenso y yo creo que vale la pena invertirle y vale la pena trabajar y también, bueno, darnos, ¿no? Es importante que cuando hagamos los proyectos realmente nos demos y estemos convencidos de que esa es nuestra vida y eso es lo que queremos dedicarnos. Y la verdad es que estos trabajos también son muy silenciosos, son muy calladitos, no se ven, no se notan, hay que estar haciendo fichas, hay que hacer inventarios, hay que ordenar miles de millones de papeles en los archivos y no solamente en los grandes archivos que todos conocen, sino realmente irnos a meter a comunidades pues muy alejadas y estar trabajando también en este rescate de la memoria escrita que ha estado tan olvidado y que constituye un pilar fundamental en las comunidades y en nuestra vida cotidiana. Creo que es algo también muy importante que todos estos proyectos culturales hacen una cohesión social. Y creo que nuestro país necesita muchísimo de esta unión de la sociedad. De hecho, no hay ningún proyecto en la Fundación que nosotros hagamos que no tenga una repercusión
en la sociedad. O sea, realmente nosotros nos debemos a la sociedad y trabajamos por ello todos los días. Y bueno, creo que uno de los proyectos que me gustaría comentarles es el proyecto de la restauración de Santo Domingo de Oaxaca, que bueno, pues se empezó hace más de 25 años. Y bueno, pues hoy en día, pues los que no conocen Oaxaca se la han perdido, pero bueno, es el ícono de la ciudad de Oaxaca. Cuando yo llegué a Oaxaca, empezó el proyecto de restauración de Santo Domingo como un ejemplo de participación tripartita entre el gobierno federal, el gobierno estatal y la iniciativa privada a través de Banamex. Era cuando Roberto y Alfredo estaban en Banamex y ha sido un proyecto ejemplo. Bueno, desde mi punto de vista era como muy importante rescatar uno de los inmuebles históricos más importantes de este país. Habían estado allí los militares y se devolvía a la nación, pero como un centro cultural. Pero la visión de Alfredo, lo que a él le gustaba de ese proyecto es que iba a generar una cantidad de trabajos enorme. Había más de 1,000 trabajadores diarios en la obra de restauración. Entonces, por una parte rescatas el inmueble, pero no solamente eso, ¿no? Aparte de la vida cultural que tiene ese museo y ese centro cultural, bueno, pues también se ha convertido en un día más de derrama cultural para el turismo. Antes venían a Oaxaca un día para ir a Monte Albán, otro día para ir a Mitla, el mercado, en fin, hoy en día es un día más de hotel, de restaurantes, de comida, de etcétera, más sumarle pues este auge enorme que fue las bodas, ¿no? Con el Jardín Botánico de Marco, que es uno de los más hermosos del mundo, yo diría. Y bueno, pues todo lo que genera de ayuda a los hoteles, a los restaurantes, a los artesanos. Bueno, mínimo alguien que viene a Oaxaca se lleva un quesillo, ¿no? Se lleva un huipil, se lleva en fin, creo que esto, la ciudad de Oaxaca hace 25 años al día de hoy, pues ha cambiado y se ha transformado enormemente. Y todo se debe, bueno, no todo, pero en gran parte a este trabajo tan impecable que se hizo en la restauración, y es, bueno, como un ejemplo muy tangible en el que uno puede ver cómo invertir en el patrimonio cultural tiene un significado realmente importante, con un impacto social de envergadura, ¿no? Estoy de acuerdo, y no solo Santo Domingo, ¿no? Sino San Pablo, el Museo de la Filatelía y todos los otros proyectos que tienen ahí, que sí hacen de Oaxaca un lugar maravilloso que todos queremos ir los fines de semana, si nos quedara más cerca. Pero Alfredo, tú siempre has sostenido que deseas que tus fundaciones, y ahorita lo dijo María Isabel también, que están disfrutando en este momento la filantropía, ¿no? Y siempre has dicho que quieres que tus fundaciones gasten los fondos ahora, que puedes decidir los caminos más adecuados para invertirlos, y que no pretendes dejar instituciones capitalizadas para que otras personas a tu muerte decidan por ti. ¿Cómo empata este deseo con tu visión a largo plazo de los proyectos filantrópicos que emprendes? Mira, lo que, por supuesto que cada vez lo digo y lo digo más ampliamente, y recientemente me hicieron un documental sobre mi vida y ahí también lo hago constar de que se quede, que quede claro. Lo que no me gusta es regalar el dinero por regalarlo, pero sí me ha tocado entrar a fundaciones, ahorita no digo nombres, donde dejaron muy capitalizadas y el señor que puso el dinero, el señor o la familia, pues no la gozó porque no pudo hacer más que a lo mejor el 1 o 2% de los proyectos que ahora estamos haciendo otros. Ahora, entonces, cuesta trabajo decidir ¿Cómo le vas a hacer
para la pregunta que me estás haciendo, pero yo estoy claro de que todo lo que puedo yo disfrutar en vida lo voy a hacer. Me dicen, oye, ¿a qué se dedica tu fundación? Pues a todo lo que se pueda que me guste en este momento. Claro, principalmente cultura, salud, deporte, todo lo que se pueda, además de educación y cultura y preservación de la naturaleza. Pero si yo pudiera, por ejemplo, estar seguro que puedo invertir mucho más ahorita en salud o en y que pueda yo aplicar bien el dinero de la fundación. No quiero hablar de cifras, porque además de todo, según los años, pues hasta el patrimonio se ha disminuido por algunas razones financieras de tipo de cambio y etcétera, pero la tengo muy capitalizada la fundación y la podría tener más capitalizada todavía, pero entonces necesito ver a qué proyectos los vamos a dedicar, porque no nada más es para proyectos filantrópicos, también lo pienso en mi vida, en todo lo demás. Creo que hay que... Me dicen, oye, pero ¿y por qué piensas así? Pues porque así pienso, porque así, insisto, yo fui un chamaco becado desde la primaria y pues siento que he tenido todo lo que Dios me ha querido dar para que aquí lo aplique en esta vida. Entonces ahora lo quiero, si yo puedo levantarme a las 5 de la mañana, como me levanto todos los días, y decir, hoy voy a hacer tales cosas, las voy a seguir haciendo. Qué bien. Tenemos aquí algunas preguntas. Nos pregunta Marisol Fernández del Nacional Monte de Piedad. Don Alfredo, es un verdadero honor escucharlo. ¿Cuáles, en su opinión, cuáles son los retos de la filantropía en México de la próxima década? Yo lo primero que quiero aquí aclarar, conozco muy bien lo que hace Monte de Piedad y que duplican a todos los que trabajan bien, pero lo que más me preocupa a mí es ahorita que hay cosas de corto plazo que nos pueden afectar desde el punto de vista de impuestos sobre la renta o de otro tipo de impuestos. Eso hay que pelearlo y ganarlo, porque tenemos como considerar que alguien hizo algo malo, pues que lo castiguen a él, pero que no nos castiguen a todos. Y entonces, ¿cómo veo la filantropía de aquí a 10 años? Bueno, seguir convenciendo a nivel nacional a otros, porque yo hablo de la sociedad civil, a empresarios principalmente, de que actúen, empiezan localmente y empiezan con el hospital de cerca o un centro especial educativo, pero siento que podemos hacer muchísimo y me dicen, oye, ¿y por qué no los convences tú? No, pues yo trato de convencerlos y trato de platicar con la gente de que no se va a llevar nada. Es muy trillada esta pero es importante. Porque se ha dicho muchísimas veces, pero hay gentes que se sienten inmortales y no lo quieren entender, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, pues, ¿qué voy a hacer en mis próximos años? Pues no sé qué voy a hacer, pero lo que sí les puedo asegurar de que podemos pensar en tener fundaciones capitalizadas y que trabajen a 10 o 50 o 100 años. Ahora, no me gustaría dejarlas muy capitalizadas y que no se pueda ocupar eso. Entonces, ese dinero, no, más bien, si yo tengo ahorita en qué quiero que se gaste, así lo voy a dejar por escrito en mis estatutos. Pero también tengo que aceptar que van a venir gentes nuevas que van a tener que tomar decisiones en el futuro, porque yo no puedo ordenar qué quiero que hagan si yo dejo consolidado
un consejo, pues sí, pero puede cambiar, todo esto puede cambiar. Entonces, es un poco la razón por la que sí quiero que tener instituciones capitalizadas y que trabajen muy bien en el corto plazo y hasta donde puedas definir qué quieres que hagan a mediano y largo plazo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué proyecto consentido que tienes que quisieras compartir con las personas que nos están escuchando? Bueno, hay algunos que imagínense, así, les voy a decir dos sencillitos, ¿eh? Uno es la música. Imagínate lo que es las bandas musicales de Oaxaca, que luego te piden instrumentos musicales y claro, todo el mundo quisiera una tuba ya vale cerca de 80,000 pesos. Ok, pero vamos a darles poquito, empezamos por otro tipo de documentos, pero cuando los oyes tocar, nos ha tocado conciertos de más de 500 gentes que están participando al mismo tiempo en un concierto. Entonces, bueno, eso me llena a mí de mucha satisfacción y si puedo los domingos tener todavía lo mismo en el Zócalo de Oaxaca que en San Pablo, tener un concierto, pues bueno, eso hay que apoyarlo. Y luego el otro proyecto tan sencillo, que es el de arte popular. El de arte popular, ahorita la gente estaba sin trabajo porque pues no había turismo, entonces en 14 estados de la República les dimos donativos. Dije, no quiero que me entreguen ahorita mercancía, me la entregan a partir de noviembre o diciembre. Ahorita les voy a dar un anticipo para que hagan algo y que no se queden sin trabajo. Entonces el arte popular me encanta, por eso me encanta, pero también que la gente consuma y que lo use y que decore sus casas y sus oficinas con arte popular. Son dos proyectos, dije que muy sencillos. Sí, pero desde Fomento Cultural también han apoyado mucho el arte popular a los grandes maestros y dándoles una capacitación. Y después de, pues no sé, hace cuántos años fue lo de grandes maestros, 20 o 15, pero pues ya son grandes maestros que exportan. Fíjate que seguimos siendo consejeros de los tres fomentos, porque pues, no lo podemos abandonar. Tenemos la camiseta puesta todavía yo digo que de Banamex más que de City Banamex, pero siento que podemos hacer mucho todavía para el futuro. Muy bien. Nos pregunta Javier Moctezuma, ¿cómo se pueden fortalecer las acciones conjuntas de las fundaciones en favor de la sociedad? Bueno, primero un gran saludo a Javier Moctezuma, que estuvo junto conmigo y continúa ahí en la Fundación Gonzalo Río, gente muy valiosa, y creo que vale la pena pensar que fíjate lo que son las cosas, del patronato original que mencionó don Gonzalo Río, para que estuvieran ahí trabajando, quedamos dos de 14 o 13, no sé cuántos éramos. ¿Qué quiere decir? Que se va renovando y qué bueno que digan, me acuerdo del doctor Kumate que nos decía, no, a los 80 años ya dice uno muchas tonterías, ya hay que renovarse, porque primero era los 70, luego 75, y le subimos a 80 y en 80 dijo ya no le suban más. Entonces, ¿qué podemos hacer con la sociedad? Pues todo lo que se puede es trabajar todos los días y buscar qué es lo mejor en cuestión ahorita de salud, con esto de la pandemia. Yo dije, yo no tengo tanta gente para que haga lo adecuado, entonces, pero la Fundación Río sí tiene gente, pues que hay que a ver qué me ofrecen para entrar juntos. Igual que en preservación de la naturaleza hacemos muchas cosas juntos y siento que espero seguir por muchos años. Muy bien. María Isabel, ¿tú quieres agregar alguna otra cosa? Pues yo les quisiera decir que yo concibo que el reto de la filantropía
en los próximos años, pues debe ser mucho más participativo. Creo que México es un país de todos, no solamente de sus gobernantes, y que todos tenemos que participar mucho más activamente para que este país realmente se transforme, o por lo menos si es en algo queremos que se transforme, tenemos que seguir y seguir y seguir y no bajar la guardia y no perder el dedo del renglón y estar y estar y estar y estar, y no solamente con recursos, sino bueno, hay toda una serie de acciones que se deben emprender y no parar, porque realmente sí se puede transformar este país y sí se debe transformar, pero solamente va a ser posible en la medida de que todos participemos, ¿no? Y creo que lo que dijiste ahorita de no solamente con recursos, pues es lo que hacen ustedes dos todos los días, ¿no? Participar en los proyectos, ser parte de los proyectos, hacer los proyectos tuyos, no nada más dar un cheque para ver qué hacen por allá, ¿no? Y creo que ese apropiarse de los proyectos es lo que los hace, pues, mucho más eficientes y que tengan más impacto. Exacto, y también que hay mucha gente que sin recursos hace cosas maravillosas y no deja de estar luchando por el anhelo que ansía para transformar nuestra comunidad, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que ser mucho más participativos, hay que ser mucho más activos, y yo pues sí les diría a todas las asociaciones filantrópicas que dejen a un lado sus desayunos, sus reuniones, sus gastos, sus viáticos, en fin, o sea, realmente que el recurso se vaya al proyecto, a lo que debe de ser, y no estar gastando el dinero en el camino, ¿no? O sea, que realmente haya un compromiso de verdad por lo que debe de ser, ¿no? Bueno, aquí yo tengo que complementar con una cosa, porque hace 25 años empezamos con un proyecto que no sé si lo tocó Vanessa hace rato, el de Home Run Banamex, Home Run City Banamex, no sé si lo tocó. Bueno, es que ahí precisamente, ¿por qué digo yo que llevamos 5,400 proyectos apoyados por la fundación? Pues porque muchos de ellos son cada año entre 150 y 200 solo a instituciones que les damos el programa de Home Run Banamex, donde están esperando con ansias un donativo entre 50 y 100 mil pesos para trabajar bien. Y eso es un poco lo que digo yo. No, olvídense del monto que van a recibir. Yo felicito a ustedes porque ustedes son los que van a manejar este concepto a como dé lugar para que sigan vivas esas instituciones que del síndrome de Down o de cualquier otro motivo de asilos de ancianos y todo, hacen milagros, ¿eh? Eso vale más que el dinero que puedan recibir. ¿Por qué? Porque es la gente que está metida con su tiempo haciendo estas cosas. Y ese programa, este año que no hubo béisbol por la pandemia, siguió Home Run Banamex, porque a los que habían trabajado muy bien en los últimos años se les está otorgando un donativo en este mes de noviembre precisamente, ¿verdad? Y creo que esto es un gran ejemplo, ustedes dos para mí son un gran ejemplo de cómo transformar algunas de sus pasiones en un proyecto filantrópico de ayuda a los demás, y lo digo desde tú, Alfredo, con la parte del béisbol, pues no solo aficionarte al béisbol con los equipos, sino crear una escuela para poder entrenar a estos chicos y además darles cultura y darles deporte, hacer lo del home runs, que estás ayudando también a otras fundaciones, pero eso viene de tu pasión y creo que es maravilloso, y si todos nosotros pudiéramos convertir nuestras pasiones en unas obras filantrópicas de este tamaño, pues tendríamos otro país. Así como Marisabel, su pasión por los libros, pues la recuperación de las grandes bibliotecas y todo lo que decía del patrimonio que ahora hacen de Oaxaca, pues la joya de México.
Sí, No sé. perdón, estos proyectos, regresando a un poco a esta pasión de Alfredo del béisbol, también hace mucha conciencia social en el propio estadio cuando los récords de los peloteros significan puntos para donativos de tipo social. Entonces los peloteros también se sienten involucrados, que van a ser partícipes de este cambio y las estadísticas, el bateo oportuno, en fin, ¿no? Todo esto lo hace diferente. Y también, bueno, este caso de la Academia de Béisbol, que bueno, es una promesa para los jóvenes que quieren ser profesionales en béisbol, pues también pues una gran esperanza que se abre para México y apostar por el talento mexicano. Yo creo que cuando uno empieza un proyecto no sabes la cantidad de frutos que va a dar ese árbol. Y es realmente lo que a nosotros nos sucede cuando abrimos una biblioteca y bueno, al cabo de los años yo veo a los niños cuando están tomando un taller de poesía y leo lo que están escribiendo y le digo a Alfredo, mira, no sé, pero ya solamente por estos niños valió la pena, ¿no? O sea, ya les cambió la vida a estos niños que están tomando este taller. Y si uno los multiplica por la cantidad de proyectos, es realmente increíble. Por eso les decía, a veces uno trabaja siempre y nunca va a ver los frutos, pero nosotros tenemos la fortuna de todos los días recibir mucho más de lo que uno da. Claro, qué maravilla, sí quisiéramos ser todos, por eso los invitamos a que nos platiquen de todas estas cosas para inspirar a todas las personas que ahorita nos están escuchando. Tengo aquí algunas otras preguntas. Pregunta Manuel Jorge Martínez. Muchas gracias por lo que ha hecho y hace don Alfredo Harp. Concuerdo que es fundamental la educación y hace una pregunta. ¿Cómo podríamos integrar a las y los jóvenes al mercado laboral? Considero que es un tema urgente y vital para el país y justamente estoy desarrollando una propuesta, pero choco en la parte de la sustentabilidad del proyecto. Bueno, esa pregunta me la hicieron bastante difícil y compleja porque precisamente es un problema que ahorita se está complicando en el mundo, porque imagínate cuántos egresados va a haber en todo el mundo de muchas universidades y escuelas que quieren trabajar. Y entonces va a llegar un momento como cuando antes íbamos a algún país y nos atendía un taxista y decía que era un licenciado, no por hacer menos el licenciado o ingeniero, pero porque no había trabajo en lo que él había estudiado. Este problema sí se va a dar un poco en los próximos años, porque de plano lo que estamos viviendo nos va a llevar a un programa muy difícil de cómo inmediatamente de que salen, cómo pueden trabajar o acceder a un medio de trabajo la gente. Sin embargo, yo insisto, el que quiere y puede lo va a lograr. Tal vez va a ser un poco más difícil, pero estoy seguro que tenemos que salir adelante. Y esto, pero sí es un problema mundial, Imagínense el crecimiento de la población cada que hablamos de lo que puede crecer el mundo islámico y de la India y otra vez China y luego que estamos hablando, ya ni quiero saber de cuántos miles de millones de habitantes vamos a tener, pero por supuesto que la tecnología no nos va a dejar que todo mundo trabaje como antes. Entonces, algo va a salir. Y aquí en Oaxaca pues tenemos algunas maravillas, porque el turismo ecológico está dándole trabajo a mucha gente, que antes era imposible pensar qué van a hacer las gentes. Por eso hay carreras que
ahora son mucho más importantes. Llámese enfermería o llámese ingeniero en ecología y todo, pues tienen mucho trabajo. Lo difícil es cómo empatas de que desde ahorita quiero yo una carrera donde voy a salir con un trabajo, pues sí cuesta trabajo, porque aparte tiene que ser tu vocación la que quieres tener, ¿verdad? Yo estudié contador público y nunca supe por qué, pero sí sabía que yo podía ganar dinero desde el principio, entonces me metí a trabajar. Y luego acabé haciéndolo de todo, menos de llevar contabilidades, ¿verdad? Un tiempo sí hice pero los balances. Sabías bien leer los balances. Eso sí. De resultados. Consta, ¿verdad? Sirve ahorita también para todo, ¿no? Saber en qué estado, si estás en un estado financiero correcto o hay que ahorrar. Bueno, esa es una palabra sabia, la gente tiene que ahorrar independientemente de qué, pues de lo poquito que gane, algo tienes que ahorrar. Es bien importante en este momento buscar qué se puede hacer, pero el ahorro es bien importante. Y en fin, pues yo lo único que quiero comentarles es de que tampoco es decir, oiga, yo quiero, ¿cómo le hago para ser como usted? No, eso, todos somos distintos en esta vida. Y entonces hay que buscar cómo te adaptas y qué es lo que tienes que hacer tú en un momento donde estamos viviendo, se siente re feo ahorita en la fundación, sin embargo, ayer Marisabel y yo tomamos una decisión, hoy, sin importar el sueldo, ni la antigüedad, a todo mundo le vamos a dar una gratificación extraordinaria de 8,000 pesos. 8,000 pesos. Wow. En este momento. ¿Por qué? Pues el que gane 8,000 pesos, que en la fundación nadie gana menos, ¿verdad? Hasta los que hacen limpieza y todo, pues se llevan un mes de sueldo, ¿verdad? El que gane más, pues a lo mejor se lleva el 20% de su sueldo, pero es parejo, porque así queremos que así sea, ¿no? Está bien, y es un gran apoyo para la contingencia. Exactamente. Pues, ya nos ganó el reloj, pero sí, de verdad que podríamos seguir aquí días y días platicando y inspirándonos de su trabajo. Muchísimas gracias. No sé si quieran dar algún mensaje final. Pero yo les doy las gracias a ustedes, en especial a Marilú Hernández, que un día me agarró y me dijo, tienes que aceptar porque mira que Blanca del Valle y yo estamos viendo esto. Le dije, bueno, ok, vamos a hacerlo, pero no me gusta participar mucho. Sin embargo, simplemente les deseo lo mejor. Algo en salud que no quiso, o no sé si ya no se contactó sí, pero sí es fundamental en todos los institutos donde ella participa. Y bueno, se ha concentrado en salud con lo del Teletón y todo, y bueno, cada uno tiene su forma de trabajar y pues me da mucho gusto que toda mi familia se involucre en esto. Y qué interesante que cada persona de tu familia encuentra su camino en lo que le apasiona y le gusta y tiene esa flexibilidad y ese espacio para poder pues disfrutar de la filantropía. Así es. Bueno, yo quisiera agregar que, bueno, estos tiempos de confinamiento pues nos obligan a replantearnos, a repensar que la vida es una constante adecuación a las circunstancias y nosotros vivimos siempre dentro de un confort muy grande que nuestros abuelos no lo vivieron, ¿no? Y creo que es momento también de aprender de ellos, de preguntarnos hacia dónde y también de que México nos ha dado mucho y en dónde están las fundaciones en este momento que México nos necesita tanto, ¿no?
Pues muchísimas gracias y seguiremos en contacto seguramente. Claro que sí. Muy bien, Blanca, muchas gracias. Gracias. Y gracias a todo el equipo. Muy bien. Tenemos a Lourdes. Muchísimas gracias, don Alfredo, de verdad, un honor y un privilegio poder escucharlo. Muchas gracias por todos sus consejos y muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy de cómo debemos ser mejores ciudadanos. De verdad, muchísimas gracias, María Isabel, también por todo lo que compartiste con nosotros. Y Blanca, pues de verdad un honor también que estés con nosotros, que seas parte del consejo del CEMEF y muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes. A las órdenes. Hasta luego. ¿Y ahora cómo nos salimos de aquí? ¿Cómo nos salimos de aquí? Le pones leave arriba, hay un botoncito. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Simplemente un brevísimo resumen. Nos preguntábamos sobre cuál es el papel de los donantes. Claramente nos han explicado don Alfredo y María Isabel que cada uno tenemos que dar la aportación individual de acuerdo a la persona que somos, pero nos dijo también que la fundación necesita estar capitalizada y que tiene que tener un consejo consolidado. En el panel nos dijeron que hay que incorporar inversión en infraestructura, hay que escuchar a las voces nunca escuchadas, hay que invertir en investigación, hay que apoyar el desarrollo de las capacidades de las organizaciones, hay que tener corresponsabilidad entre los actores. En la investigación vimos cuáles son las condiciones legales para los donantes y la importancia de los entornos también en el ámbito legal. Y tuvimos un breve resumen del foro de donantes de 10 años de trabajo con lo que se ha logrado y sobre todo lo que se ha construido a partir de las iniciativas con el COVID. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a invitar a nuestra presidente Pilar Parás a que nos dé un mensaje de despedida y pues muchísimas gracias por su presencia. Lourdes, pues muchas gracias. Creo que tuvimos una tarde de lujo. Solamente ya recapitulaste muy bien. Gracias a Romina y a Nadia por el estudio. La verdad, muy interesante y poder compararnos con otros países. Nos encanta el que esto vamos a continuar haciéndolo. El panel nos dejó muchos aprendizajes sobre catalizar alianzas, invertir en investigación, fortalecer el sector, invertir en comunicación. Me encantó que hablaran de dar donativos de crecimiento para las organizaciones, atreverse a innovar, arriesgarse en las inversiones. Sin duda, muchas gracias Vanessa y Beatriz por compartirnos su ejemplo como fundaciones empresariales y gracias a Catherine de Philanthropy Workshop, a Gracia de HIP y a Pablo de Wings, que son organizaciones internacionales con las que como CEMEFI hemos trabajado mucho y nos interesa mucho seguir promoviendo la filantropía en nuestro país. Y pues fue un lujo esta plática de Blanca con don Alfredo y con María Isabel. Agradecemos muchísimo a los tres el habernos dado este rato tan agradable. Sin duda, su ejemplo nos inspira, este gran ejemplo de generosidad. Y nada más decirles gracias a todos por acompañarnos y los invitamos a los que deseen a sumarse a las reuniones del Foro de Donantes que tenemos durante el año. Muchas gracias por todo, Lourdes. Creo que fue un exitazo y nos vamos a descansar muy satisfechos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego.